El 13 de noviembre de 2022, a las 11:58 de la mañana, el Departamento de Policía de Moscow, Idaho, recibió un llamado. Una joven de identidad desconocida avisó que había encontrado una persona inconsciente en una casa ubicada cerca del campus de la Universidad de Idaho. Inmediatamente las autoridades se dirigieron a King Road 1122, pero en lugar de ver lo que la llamada anónima indicaba, se encontraron con 4 estudiantes universitarios sin vida y con signos evidentes de haber sido atacados con un arma blanca. Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Sina Kernodle e Ethan Chapin habían sido asesinados de una forma espeluznante, pero lo más increíble fue conocer quién estaba detrás de aquellos terribles hechos. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Por fuera, el domicilio ubicado en King Road 1122 se veía como una típica casa amplia, adaptada para la vida estudiantil universitaria. Por dentro, contaba con muchas habitaciones para que distintos jóvenes pudieran vivir mientras cursaban sus estudios. Pero la madrugada del 13 de noviembre de 2022, ese espacio aparentemente seguro y amigable se transformó en un escenario extremadamente perturbador. Cuando la policía llegó, encontró a vecinos y estudiantes reunidos en el jardín. Mientras algunos estaban allí por curiosidad, otros lloraban. Entre el tumulto, los agentes se acercaron a la casa, notaron la puerta de entrada sin llave y descubrieron que ninguna otra puerta o ventana estaba forzada o rota. Adentro había un mar de sangre. Poco a poco, los oficiales se toparon con los cuerpos de los 4 estudiantes, distribuidos en 2 pisos diferentes de la casa. Madison Mogen, Kaylee Goncalves fueron encontradas en una habitación en el segundo piso, mientras que Ethan Chapin y Sina Kernodle estaban en el primero. En el domicilio también había otras 2 estudiantes, Vanity Funk y Dylan Mortensen, quienes habían pasado la noche en una habitación de la planta baja y no habían sido atacadas. Ellas fueron quienes, alrededor del mediodía, llamaron a una compañera de la universidad para pedir ayuda, la misma que terminó alertando al 911. Los cuerpos de Madison Mogen y Kaylee Goncalves fueron encontrados en la misma cama. Sus necropsias revelaron que ambas habían fallecido a causa de múltiples heridas de arma blanca. El ataque habría sido brutal y rápido, lo que sugería que podrían haber sido sorprendidas mientras dormían. Sina Kernodle e Ethan Chapin, por su parte, eran pareja y fueron encontrados también juntos. Ambos habrían sufrido múltiples heridas, con la diferencia de que Sina tenía marcas defensivas en sus manos, lo que hacía pensar que quizás hubiera estado despierta durante el ataque. Por otro lado, los informes forenses detallaron que ninguna de las 4 víctimas presentaba signos de haber sido agredidas íntimamente. Si bien la hora del fallecimiento no pudo ser establecida con precisión, se estimó que los 4 estudiantes habían sido asesinados entre las 4 y las 4:25 de la madrugada de aquel 12 de noviembre. Esta estimación de horario se sostuvo con base a 2 datos. Por un lado, la necropsia reveló que las víctimas perecieron poco después de ser atacadas. Por el otro, aquella fue la hora en que las víctimas dejaron de usar sus celulares. Respecto a este punto, se cree que tanto Funk como Mortensen, las 2 chicas sobrevivientes, estaban en estado de shock y confundidas, y que esto pudo ser lo que retrasó el pedido de ayuda y posterior llamado al 911. La franja horaria, entre las 4 y las 4:25 de la madrugada, fue fundamental para la investigación. Ayudó a las autoridades a reconstruir los movimientos de las víctimas y a buscar a posibles sospechosos, en función de los registros de actividades durante ese lapso de tiempo. Pero más allá del trabajo que hacían las autoridades, lo cierto es que no tenían ni siquiera un solo sospechoso. Las vidas previas de las víctimas, sus redes
y sus allegados tampoco daban pistas al respecto. Kaylee tenía 21 años, estaba a punto de graduarse en marketing y no veía la hora de poder mudarse a Austin, Texas, para comenzar su carrera profesional. Madison, más conocida como Maddie, era amiga de la infancia de Kaylee y también estaba a punto de graduarse en marketing. Era conocida por su amor a los animales. Por su parte, Senna e Ethan, ambos de 20 años, además de cursar sus estudios, formaban parte de diferentes fraternidades de la Universidad de Idaho. Por testimonio de amigos y compañeros, los 4 jóvenes estaban disfrutando de su etapa universitaria, involucrados en actividades sociales y académicas. Tenían planes y estaban llenos de expectativas. ¿Por qué alguien querría asesinarlos? La situación y la falta de respuestas sumergieron a toda la comunidad de Moscow en un estado de alerta ante la posibilidad de que el asesino volviera a atacar. Los bares comenzaron a cerrarse temprano para que los empleados y los clientes no tuvieran que transitar por la calle de noche. Mientras tanto, las residencias universitarias y los campus se vaciaron. Los alumnos anticiparon sus vacaciones navideñas, ya que sus padres les pedían que volvieran a sus casas cuanto antes. La situación era realmente preocupante. Un asesino estaba suelto y quizás demasiado cerca. Era necesario que las autoridades hicieran algo para que los habitantes de Moscow pudieran recuperar la paz. Luego de llegar al lugar de los hechos, la policía cercó el lugar y se dedicó a reconstruir los últimos días y en especial la última noche de las víctimas. Las cámaras de seguridad de la zona y algunos testimonios fueron de gran ayuda para llevar adelante esta tarea. En su última noche con vida, Senna y su novio Ethan fueron vistos por Bethany en la casa de fraternidad de Sigma Chi. Ambos estuvieron ahí desde las 21 horas hasta las 1:45 de la madrugada, cuando regresaron a la residencia estudiantil. Si bien Ethan no vivía allí, a veces se quedaba a dormir con Senna. Por otro lado, algunas cámaras de seguridad captaron a Madison y Kaylee en un bar de Moscow entre las 22 horas y la 1:30 de la madrugada. Más tarde, alrededor de la 1:56, un testigo declaró que llevó a las jóvenes a King Road 1122. Los sobrevivientes, Dylan y Bethany, señalaron que a las 2 de la madrugada, todos los ocupantes estaban en la casa. Aunque no lo sabían, la maldad los acechaba. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, los estudiantes se encontraban en sus habitaciones, con excepción de Senna, que recibió comida de DoorDash, un servicio de delivery. Dylan declaró que se fue a dormir a su habitación y que cerca de las 4 de la mañana la despertó un sonido. Dormida, pensó que se debía a que Kelly jugaba con su perro en la habitación del piso de arriba. Pocos minutos después, la joven escuchó la voz de Kaylee diciendo algo como «hay alguien aquí». En ese momento, Dylan abrió la puerta de su habitación, pero al no oír nada más, volvió a acostarse. Respecto a aquella voz, los investigadores estimaron que podría haber sido la voz de Senna, ya que la última vez que usó su celular fue a las 4:12, cuando entró en la aplicación de TikTok. Minutos más tarde, Dylan volvió a escuchar un ruido extraño. Escuchó lo que parecía ser un llanto, proveniente de la habitación de Senna. Abrió la puerta, pero no vio nada extraño. Sin poder conciliar el sueño, oyó ruidos otra vez. Era una voz masculina desconocida que dijo: «Está bien, voy a ayudarte». Asustada, Dylan abrió su puerta nuevamente y esta vez sí vio algo. Pudo dilucidar la figura de un hombre. Llevaba puesta ropa negra y tenía tapada la boca y la nariz. Sin embargo, logró ver sus cejas pobladas. Además, pudo reconocer que medía aproximadamente 1,78 de altura y tenía un porte atlético. Al ver cómo el hombre pasaba, Dylan se quedó congelada, en shock según su relato. Luego se encerró en su habitación y no volvió a salir. Durante todo ese tiempo, Bethany seguía durmiendo. Las autoridades dedujeron que el hombre ingresó sigilosamente. Luego deambuló piso por piso
hasta ir encontrando a cada una de sus víctimas para asesinarlas con su particular cuchillo. Si bien enfrentó la resistencia de Senna, el intruso logró su cometido y pudo escapar aproximadamente a las 4:25, horario en que Dylan lo habría visto huir. Por la brutalidad del caso, la población pidió una respuesta inmediata, y para intentar resolver el crimen lo antes posible, el estado de Idaho y el FBI trabajaron codo a codo junto a la policía local. Se armó un equipo de 130 expertos, quienes se abocaron día y noche a resolver el caso. Si bien había muchos hombres trabajando, lo que tenían en cuanto a pruebas era escaso. Del lugar de los hechos, habían recolectado algunas muestras de sangre y la funda del arma homicida, la cual se encontró bajo el cuerpo de Madison Maugen. Si bien estos hallazgos podrían ser útiles, en un primer momento, no fueron suficientes para poder señalar a ningún sospechoso. El asesino había sido muy minucioso en su accionar y no había dejado huellas dactilares por el lugar, por lo que parecía que había planeado fríamente el crimen. Frente a la ausencia de pruebas concretas, los investigadores comenzaron a pedir ayuda a la población. Alguien tenía que haber visto algo y debía contarlo. Aunque pareciera insignificante, cualquier dato podría ser vital para la resolución del caso. Aunque se estaban analizando horas y horas de imágenes de cámaras de vigilancia, un joven que trabajaba en una estación de servicio cercana al lugar aportó un video crucial. En la cinta, solo se veía un auto Hyundai Elantra blanco. No había más que eso, pero al joven le pareció que podía ser importante, ya que era el único auto que circulaba cerca de la casa de las estudiantes alrededor de las 4 de la madrugada. La policía tomó nota y determinó que el modelo del vehículo podría ser del año 2011 a 2013, aunque no se veía la placa, y en la zona había unos 22,000 autos de este tipo. Era solo un dato y podría no significar nada, pero uno de los pocos elementos que tenían para trabajar. ¿Quién estaba conduciendo ese auto blanco aquella madrugada fatal? ¿Podría estar relacionado con los homicidios? A partir del aporte del empleado de la estación de servicio, los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad en la zona y comenzaron a rastrear vehículos que coincidieran con esa descripción. Pero la cantidad de autos aún continuaba siendo inabarcable, por lo que decidieron analizar las señales móviles de los celulares. Usando datos de torres de telefonía móvil, descubrieron que un dispositivo había hecho un recorrido similar a uno de los automóviles sospechosos. Además, este celular había sido apagado alrededor de las 4 de la madrugada, hora en que los investigadores creían que se había cometido el crimen. Mientras tanto, los rastros biológicos hallados en la casa de los estudiantes universitarios fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. El asesino había encontrado resistencia al terminar con Senna, por lo que quizás algunas células suyas podrían haber quedado en el lugar de los hechos o en las manos de la víctima. En la funda del cuchillo había restos de sangre que no coincidían con ninguno de los estudiantes universitarios. Era un ADN no identificado, posiblemente la clave para identificar al asesino. La muestra fue procesada a través de la genealogía genética, una técnica que combina análisis de ADN con registros genealógicos públicos. Esto ayudó a los investigadores a rastrear el ADN hasta la familia de un posible sospechoso. Dentro de esta familia había un hombre que era propietario de un auto Hyundai Elantra blanco. Ahora, las autoridades tenían un nombre. Una vez localizado el potencial asesino, los investigadores comenzaron a darle seguimiento. Obtuvieron ADN en restos de basura del sospechoso, el cual compararon con el ADN encontrado en la funda de cuchillo. Finalmente, y luego de 6 semanas de intenso trabajo, las autoridades se sintieron victoriosas. Los resultados de ambas muestras coincidían. Tenían un único y principal sospechoso. Se trataba de Bryan Kohberger, un brillante estudiante de 28 años que había hecho un doctorado en criminología en una universidad vecina, ubicada en la ciudad de Pullman, a solo 14 kilómetros de Moscow. Desde el 17 de diciembre, Bryan Kohberger se encontraba en la casa de sus padres en Albrightsville, Pensilvania.
Se había instalado allí para pasar junto a su familia las fiestas, pero no llegaría a celebrar el Año Nuevo. El viernes 30 de diciembre, a las 3 de la madrugada, y ante la sorpresa de sus padres, Bryan Kohberger fue arrestado en la casa familiar por un equipo de las fuerzas SWAT. Según los informes, el acusado tenía una mirada tranquila. Al detenerlo, las fuerzas le informaron que era sospechoso del cuádruple asesinato de Moscow, pero no pareció inmutarse. Solo preguntó si había sido detenido alguien más por el caso. Una vez que fue aprehendido, también confiscaron su auto Hyundai Elantra blanco. Ese mismo día, en una conferencia de prensa, el jefe de la policía James Frey anunció que tenía tras las rejas al sospechoso de los homicidios. De esta manera, y después de 6 semanas de terror, los habitantes de Moscow comenzaron a recuperar algo de la calma que los caracterizaba. Pero aún quedaban muchas preguntas sin responder. ¿Quién era Bryan Kohberger? ¿Y por qué había asesinado a los 4 estudiantes de la Universidad de Idaho? Apenas se reveló la identidad del principal sospechoso del cuádruple asesinato, la sociedad se conmocionó, sobre todo cuando se supo que Kohberger era psicólogo y que había realizado un doctorado en criminología. Era un profesional que había puesto sus conocimientos al servicio de un crimen espeluznante. Apenas se hizo público el arresto, sus compañeros de colegio y de universidad comenzaron a hablar en medios de comunicación y redes sociales sobre el sospechoso. En general, las características que destacaron acerca de su personalidad fueron que se trataba de un hombre callado, raro, intelectualmente brillante y misógino. Todos coincidieron en que era un sujeto al que le gustaba demasiado dejar en claro que era muy inteligente. Se sabe que Bryan Kohberger nació en 1994 y creció en Pocahontas con sus padres Michael y Marian y sus hermanas mayores, Amanda y Melissa. Ambos padres trabajaban en el colegio al que concurrió el detenido, el Pleasant Valley. Michael se ocupaba del mantenimiento del establecimiento y Marian era la encargada de los chicos con necesidades especiales. Como la familia compartió el paso por aquella institución, algunos testimonios compararon al detenido con sus padres. Una exalumna llamada Deja Mann, quien fue compañera de curso de Bryan, aseguró que Marian y Michael eran cariñosos y atentos, pero que en contraposición, su hijo era distante y no tenía amigos. Al crecer e ir al secundario, Bryan empeoró. Según conocidos de aquella época, era rechazado por las chicas, luchaba contra su obesidad y tenía problemas con las drogas. Además, por su accionar asocial, muchos de sus compañeros le hacían bullying, pero de un año a otro, su aspecto y comportamiento dieron un vuelco. Volvió de las vacaciones tan cambiado que a algunos compañeros les costó reconocerlo. Había bajado de peso de manera extrema y su actitud también había cambiado. Ya no se dejaba intimidar por quienes antes lo discriminaban y hasta se había vuelto agresivo. Cuando Bryan ingresó a la universidad, nuevamente cambió su personalidad. Había dejado su adicción a las drogas, estaba enfocado en sus estudios y hasta tenía excelentes notas. Incluso trabajaba medio tiempo como empleado de seguridad en un colegio secundario. En 2020, logró graduarse en psicología en la Universidad de Salz, en Pensilvania, y en junio de 2022 terminó su doctorado en justicia penal y criminología. De esta manera, desde la primaria hasta casi el final de la secundaria, Bryan había sido un estudiante marginado, había tenido problemas con adicciones, las chicas lo evitaban y no podía encontrar su lugar. Sin embargo, en la universidad se había reinventado, logró encajar debido a su interés en la carrera y sus altas calificaciones. Igualmente, y más allá de sus logros académicos, su costado asocial nunca desapareció por completo. Sus vecinos contaron que no dormía de noche y que era una persona solitaria. Bryan Kohberger se mostraba muy interesado en perfiles criminales, al punto que en mayo de 2020 lanzó una encuesta anónima entre criminales para un supuesto estudio. En teoría, el análisis buscaba comprender la historia detrás de un delito penal, con énfasis en los pensamientos y sentimientos a lo largo de la experiencia. Entre diferentes preguntas, las que más resaltaban era: ¿te preparaste para el delito antes de salir de tu casa?
¿Qué pensaste y sentiste después de cometer el delito? ¿Por qué elegiste a esa víctima y no a otros? Hasta el momento, no se puede precisar si aquel trabajo de investigación fue real o no, pero las preguntas que Kohberger formuló llamaron la atención, sobre todo porque en toda la etapa de investigación de su propio crimen no se pudo identificar su motivación, es decir, por qué lo hizo y con qué criterio eligió a sus 4 víctimas. El 4 de enero de 2023, Bryan Kohberger fue trasladado al estado de Idaho. El principal sospechoso fue acusado de asesinar a los 4 estudiantes universitarios, Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Sana Kernodle e Ethan Chapin. Sin embargo, en mayo de 2023, el sujeto se negó a declararse culpable de los cargos. Además, rechazó la opción de juicio abreviado. Inicialmente la fecha del juicio se fijó para octubre de 2023, pero su principal abogada defensora, Ann Taylor, solicitó prórrogas y audiencias adicionales en numerosas ocasiones, por lo que las fechas se pospusieron. Incluso, se llegó a retrasar la entrega de la coartada oficial de Kohberger, la cual se presentó finalmente en mayo de 2024. Dicho informe sostuvo que el 13 de noviembre de 2022 por la madrugada, Bryan salió a conducir su auto. En el escrito no se especificaron ni lugares ni horas concretas, solo se mencionó que el acusado había salido para mirar la luna y las estrellas. Frente a la falta de precisiones, los fiscales alegaron que su coartada era demasiado vaga. Finalmente, John Judge, el juez del condado de Lara, Idaho, programó el juicio para el 2 de junio de 2025. Se espera que dure 3 meses, tiempo que incluirá 2 semanas para la selección del jurado, 8 semanas de juicio y 2 semanas para la mitigación y la sentencia. Mientras tanto, las familias de las víctimas han compartido ante los medios de comunicación su frustración por los interminables retrasos. Luego de esta dolorosa pérdida, el único consuelo que les queda es poder lograr justicia por sus seres queridos. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.